del ministerio. Y este mensaje quiero que pongan mucha atención, como en todo, por supuesto, porque es palabra de Dios. Todo lo que se predica en esta iglesia es palabra de Dios. Así que sobre este tema quiero disertar o compartir en esta mañana el mensaje de la palabra, titulado, como digo, El guardián del ministerio. Aleluya. ¿Están listos? Si tienen su Biblia a mano ya. Amén. Pues esos son los 4 pasajes de la Biblia que vamos a citar en esta mañana para que ustedes los tengan localizados, y cuando yo diga vamos a tal pasaje, ya ustedes lo han encontrado y no se pierden el hilo del mensaje. Dice el título del mensaje, El guardián del ministerio. ¿Y qué es un guardián? ¿Qué es un guarda? ¿Qué es un guardián? Pues todos sabemos, ¿verdad?, lo que es un guarda, un guardián o un guardia, o como le quieran llamar. Es una persona, un guardia es una persona que cuida algo o cuida a alguien. Cuida, por ejemplo, un edificio, cuida una finca, cuida un rey, o cuida al presidente del gobierno para que no le hagan daño. Un guarda es una persona que cuida el tráfico en la carretera. Un guarda es una persona que cuida la frontera de un país. Bueno, hay guardas y guardianes y guardias para todos los ámbitos de la vida. ¿Y qué es un ministerio? Pues, ¿qué es un ministerio en la iglesia? En la iglesia hay varios ministerios. Está, por ejemplo, el ministerio de la alabanza. Los que se suben aquí a la plataforma a cantar y a adorar a Dios, eso es un ministerio. Están ministrando adoración y alabanza y motivando al pueblo para que todo el pueblo adore. También tenemos el ministerio de la enseñanza. Los que enseñan, por ejemplo, en la iglesia, los maestros que están dando clase a los niños en la escuela dominical. Tenemos también el ministerio de los ujieres, que son los que se ponen allí en la puerta para darle la bienvenida y acomodar a la gente en la iglesia. Tenemos el ministerio evangelístico, que son los que van por las casas y por las iglesias, por los hospitales y los diferentes lugares de la ciudad, evangelizando y hablando de Cristo. Tenemos el ministerio de la predicación, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces, hay muchos ministerios y hay muchos guardias. El pastor con sus ancianos y con sus diáconos es el guardián o el guarda del ministerio, de los ministerios de la iglesia. Así como un guardia cuida una finca, cuida una frontera o cuida a una persona, así el pastor con los obreros y con los diáconos y ancianos de la iglesia tiene que cuidar el ministerio, es decir, las personas que están subiendo al ministerio de la alabanza, los que están enseñando, los que están ejerciendo de ujieres, los que predican, etc. Todas las cosas de valor, hermanos, todas las cosas de valor tienen un guardián que las guarde, que las cuide. Los jueces, por ejemplo, tienen que cuidar, los jueces y la policía tienen que cuidar que se cumplan las leyes del país, porque ellos son los guardianes de la ley. Los pastores tienen que ser los guardianes de los ministerios, los guardianes de la iglesia. No podemos permitir que cualquier persona entre a ministrar en la iglesia si no anda conforme a los principios de la ley de Dios. Y si alguno de los que ya están en el ministerio anda en desobediencia o en debilidad o en desánimo o en carnalidad, debe también quedar sentado hasta que mejore en su relación con Dios. Cuando un trabajador en una empresa está enfermo, no puede trabajar, tiene que estar de baja hasta que se cure, para que luego, cuando esté curado, vuelva otra vez a incorporarse al trabajo, porque si está enfermo, ¿cómo va a estar trabajando? Lo mismo es en el ministerio. Los requisitos para entrar en el ministerio sacerdotal en el Viejo Testamento no eran pocos. El ministro tenía que ser perfecto,
el ministro, el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que ser personas que estaban perfectos, metidos con Dios, viviendo en santidad total. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia para que veamos esta verdad cardinal. En Levítico capítulo 21, allí están los requisitos para el ministerio sacerdotal en el Viejo Testamento. Y de aquí podemos extraer muchas enseñanzas y aplicarlas a nosotros hoy en día. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 4, vean lo que dice. ¿Están todos ahí? Dicen amén. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Los sacerdotes no se podían ni acercar a un muerto en el pueblo. Dice el verso 2: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Es decir, siempre que fuera una hermana virgen, un hermano, o el padre o la madre, alguien de parentesco de primer orden, por esa persona el sacerdote sí se podía contaminar porque tenía un vínculo de sangre muy cercano a esa persona. Pero por cualquier otra persona no se podía contaminar. Dice el verso 4: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, ¿verdad? Los demás del pueblo sí se podían hacer inmundos por cualquier pariente, por cualquier primo, por cualquier vecino, y podían tocar el cadáver y estaban inmundos hasta que se purificaran. Pero el sacerdote no podía hacer eso porque tenía el aceite de la unción sobre su cabeza. No podían contaminarse, no podían estar impuros por un muerto cualquiera, solo por su padre, por su madre, por su hijo, su hija, su hermano o su hermana virgen. Incluso si la hermana ya se había casado, no se podía contaminar con ella. Fíjate lo preciso y lo exacto que era Dios. En el versículo 5 y 6 vemos otra enseñanza. Dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios. No profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Es decir, no podían hacerse una tonsura en su cabeza. No sé cuántos, bueno, los que ya son jóvenes, pues a lo mejor no lo saben, pero y ya hoy en día los sacerdotes en la Iglesia Católica no lo hacen, pero yo me acuerdo cuando yo era un niño, los sacerdotes siempre tenían un círculo atrás en la coronilla rapado, un círculo redondo rapado atrás en la coronilla de la cabeza. Eso es una tonsura en la cabeza. Raparse la cabeza tampoco les estaba permitido a los sacerdotes, es decir, afeitarse la cabeza. Rasguños, perforaciones, cortes, tatuajes en la carne, nada de eso. Tenían que ser puros, tenían que ser santos, tenían que ser sencillos y humildes y perfectos para el Señor. No se podían casar tampoco. No se podían casar, según el versículo 7 y 8. Mira lo que dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y el versículo 13 dice: tomará por esposa a una mujer virgen. O sea que no se podía casar con una ramera, con una prostituta, con una mujer divorciada, con una mujer repudiada de su marido. No, el sacerdote solo se podía casar con una mujer que fuera virgen, con una mujer pura, y el sacerdote tenía que ser puro. Y el versículo 9 dice, fíjate lo que dice: si la hija y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Y mira el juicio que caía sobre la hija del sacerdote que fornicaba. Dice: será quemada a fuego. O sea que había que quemarla viva, porque estaba profanando
el ministerio de su padre. Versículo 10 al 15, vamos a ver otra enseñanza ahí acerca de los sacerdotes. 10 al 15 dice: el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado. Este es el sumo sacerdote. Una cosa son los sacerdotes normales y otra cosa es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el principal, ¿verdad? El principal de todos los sacerdotes, el jefe de los sacerdotes, como en la iglesia. En la iglesia, por ejemplo, están los diáconos, los ancianos y los líderes de la iglesia, pero el pastor es la cabeza principal. Y el sumo sacerdote era la cabeza principal de todos los sacerdotes. Sacerdotes había muchos, pero sumo sacerdote solo había uno. El sumo sacerdote, verso 10, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Fíjate lo que dice: ni por su padre ni por su madre se contaminará. O sea que si se le moría el padre o la madre, no podía ir al entierro porque se contaminaba. Dice el verso 12, porque claro, este era el sumo sacerdote. A lo mejor los sacerdotes normales sí lo podían hacer, pero el sumo sacerdote no. Dice: ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. O sea que las cosas estaban clarísimas. Los requisitos para el sumo sacerdote eran todavía más estrictos que para los sacerdotes. Si para los sacerdotes ya eran estrictos, para el sumo sacerdote más estrictos todavía. Incluso fíjense que algunas personas no podían, aun siendo levitas, no podían, o si eran descendientes de Aarón y tenían defecto físico, tampoco podían entrar en el ministerio. Por ejemplo, en el verso 16 al 24 lo dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, de los descendientes de Aarón, que eran los que tenían derecho de ir al ministerio, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Fíjate la excepción que dice: del pan de su Dios, es decir, de las ofrendas, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, de eso sí. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y lo tuvieron como una norma. Entonces, personas con defectos físicos no podían ser sacerdotes. Una persona que estuviera ciego, visco, cojo, mutilado, deformado, jorobado, raquítico, enfermizo, sarnoso, tiñoso, quebrado, enano, cualquier defecto que tuviera, ya le incapacitaba para ejercer el ministerio. Y estos requisitos del cuerpo físico ya no son aplicables en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento en el que estamos ahora, pero sí nos enseñan que Dios demandó perfección espiritual, o nos enseñan a nosotros hoy en día que Dios demanda perfección espiritual, que nos demanda santidad, que nos demanda espiritualidad, sobre todo a los que ministran en la alabanza
a los que enseñan, a los que predican. Dios era muy exigente, muy estricto para con los sacerdotes que ministraban en el santuario, en el Viejo Testamento. Estos sacerdotes tenían que ser santos, puros, limpios. En ellos no se toleraba defecto, no se toleraba pecado, no se toleraban las impurezas. Y la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Las únicas variantes con respecto al Viejo Testamento es que ahora en el Nuevo Testamento la perfección es de carácter espiritual. Tenemos que ser perfectos espiritualmente. Ya a Dios no le importa tanto si tienes una mano rota o un pie quebrado o una nube en el ojo, ya eso a Dios no le importa tanto. Pero lo que sí le importa es que estés viviendo en el Espíritu, que estés viviendo en santidad, que estés puro, que estés consagrado, que seas un hombre, una mujer de oración, que vas en serio con Dios. Para que veamos que Dios habla en serio, hermanos, para que veamos que Dios habla en serio. Cuando habla acerca de la santidad en las personas que ejercen el ministerio sacerdotal, vamos a ver el caso del sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote Elí en el Viejo Testamento fue un sacerdote que le falló a Dios y le vino una de problemas y una de castigos tremendos por haber profanado el ministerio, él y sus hijos. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante, para que veamos la manera en que ejercieron este sumo sacerdote y sus hijos, que eran los sacerdotes normales. Vamos a ver qué es lo que hicieron. Dice capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 12, para que veamos ahí que Dios va en serio, que cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple. Dice así, ¿están todos ahí? Amén. Dice, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo, donde estaba el templo o el tabernáculo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y mira lo que dice el verso 7, dice: era pues muy grande, no solamente grande, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los sacerdotes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, en el versículo 12 vemos que la palabra dice que no tenían conocimiento de Jehová. No habían sido enseñados por su padre Elí, el sumo sacerdote. No habían sido instruidos, no tenían conocimiento de Jehová. Entraron en el ministerio sin saber ni papa de lo que estaban haciendo. El padre es el principal responsable de la enseñanza de los hijos. Todo lo concerniente a Dios y a sus leyes. Los padres que son los padres los padres cristianos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, instruirlos correctamente, decirles lo que son las leyes de Dios. ¡Aleluya! Los que ministran tienen también que leer la Biblia para tener conocimiento de Dios, porque estos sacerdotes se llamaban Ofni y Finés. Estos sacerdotes no tenían conocimiento de Dios, iban a lo bestia, no respetaban las ofrendas, no tenían temor de Dios. Encima eran unos glotones, según dice el versículo 13
al 18, que lo hemos leído ya. Eran unos glotones que no respetaban el orden de las ofrendas, eran irreverentes, eran egoístas, eran malos. El versículo 22 dice que también eran unos fornicarios. Fíjate lo que dice el verso 22 de este mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Encima de que no tenían conocimiento de Dios, eran unos fornicarios. El sumo sacerdote Elí, que era el jefe de los sacerdotes, que era el padre de estos sacerdotes, no tenía autoridad para pararle los pies a sus dos hijos que eran sacerdotes. El sumo sacerdote Elí no era capaz de expulsar a sus hijos del ministerio. Él era muy tolerante, él era muy permisivo con sus hijos. Miraba para otro lado cuando los hijos hacían algo malo. Y así hay muchos padres hoy en día que toleran a sus hijos lo que Dios prohíbe. Y esos padres creen que así están amando a sus hijos. Luego esos hijos crecen y son unos consentidos, son unos arrogantes, son unos prepotentes, se enfrentan a la policía y terminan en la cárcel, o se enfrentan al jefe en el trabajo y son expulsados del trabajo, o esos hijos se enfrentan con Dios y con las leyes de Dios y terminan en el infierno como los hijos de Elí. Y los padres sufren como sufrió Elí, el sumo sacerdote. Y todo por ser blando con sus hijos. Elí, hermanos, el sumo sacerdote Elí, es verdad que corregía a sus hijos, es verdad que los corregía, pero sin determinación, sin carácter. Su corrección parecía más bien una súplica que una reprimenda. Yo le voy un poco a imitar cómo es que Elí, el sumo sacerdote, corregía a sus hijos, porque ya él, el sumo sacerdote, había perdido la autoridad para con los hijos, y el sumo sacerdote venía más o menos a corregirlos así. Verso 22 del capítulo 2 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos de Elí, no oyeron la voz de su padre, porque le faltaba autoridad a este padre, como veremos más adelante. Y también ya Dios había decidido cortarle la cabeza a estos dos sacerdotes profanos. Jehová había resuelto hacerlos morir, dice el verso. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel sí, era un niño en esa época. Pero miren ustedes la forma en la que Elí, el sumo sacerdote, corrige a sus hijos. Por favor, pórtense bien, no estén fornicando, no adulteren, hombre, respeten las ofrendas que la gente trae para Jehová. Mira que nos están criticando. Esto es un ruego más que un llamado serio de atención que tenía que haberle hecho Elí como sumo sacerdote a sus hijos. Pero claro, eran sus propios hijos, eran su sangre, y por eso no fue estricto, no fue radical con ellos. Y como padre, Elí como padre era, como digo yo, era más bueno que Dios. Y hay algunos padres que se creen que son más buenos que Dios por no aplicar las leyes de Dios. No, bueno, es que es mi hijo, yo lo quiero tanto,
es mi hija, yo la quiero tanto y como la quieres tanto, no ves los defectos, no ves el orgullo, no ves la soberbia, no ves que se te está levantando y que te está ya faltando el respeto y entonces le tolera porque es tu hijo y te ríes, jajaja. Pero todo eso va creciendo. El orgullo es como una planta. El orgullo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando, igual que crecen los muchachos, cuando el chico ya tenga 16, 17, 18 años, le planta cara al padre. Y quiere imponerse en la casa y quiere que se haga lo que él dice en lugar de obedecerle al padre. Los hijos de Elí, Ofni y Finés ya eran los dueños del sacerdote. Elí, el sumo sacerdote, ya no mandaba en el sacerdocio. Elí era una figura decorativa que tenía el título de sumo sacerdote, pero ya no era nadie, no pintaba nada en el ministerio sacerdotal. Y por eso, padres, mantengan a sus hijos y a sus hijas bajo autoridad, no les permitan faltarle el respeto a nadie, y mucho menos a Dios, y que estén derechitos, instrúyalos. El versículo, vamos al capítulo 2, versículo 27, donde vemos una durísima profecía de castigo que le va a venir a Elí, al sumo sacerdote, por haber sido tan tolerante, tan bueno, si se le puede llamar bueno a eso, que más que bueno es malo, ¿verdad? Una profecía durísima, versículo 27 al 36. La advertencia que Dios le manda a Elí, el sumo sacerdote. Dice así, ¿están ahí? Amén. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mira lo que le dice aquí, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Dice, ¿y has honrado a quién? Más que a quién. ¿Has honrado a tus hijos? Este es el problema que tenía Elí. Había honrado y tolerado el pecado en sus hijos, los había honrado más, le tenía más temor a los hijos que a Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, más que a Dios, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Y ahora viene el castigo. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, que dice, serán tenidos en poco. He aquí vienen días, le dice el profeta al sumo sacerdote, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, es decir, morirán jovencitos. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, el mismo día. Y yo, dice el Señor, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, fíjate, el que hubiere quedado en la casa de Elí, dice, vendrá a postrarse delante de él. Está hablando ya de Samuel, que era el nuevo sacerdote que Dios quería levantar. Dice, y el que hubiere quedado de tu casa, es decir, los descendientes de Elí, vendrán a ponerse de rodillas, a postrarse delante del nuevo sumo sacerdote por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole,
te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan porque me estoy muriendo de hambre. Por favor, ponme aunque sea a fregar el piso, ponme aunque sea a traer el agua para los sacrificios. Todos los desórdenes que se estaban produciendo en el ministerio eran por culpa de Elí, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Y la queja, fuerte queja de Dios contra Elí es: has honrado a tus hijos más que a mí. Si mi hijo, si mi hija, si mi hermano, mi yerno, mi nuera, mi padre, mi madre anda mal y yo no lo corrijo, entonces yo soy culpable delante de Dios. Yo como pastor no puedo hacer que la gente obedezcan, no puedo obligar a la gente a obedecer, pero sí puedo llamarle la atención, llamar a orden a los que ministran en la iglesia, porque soy, como dice el título de la prédica, el guardián del ministerio. Yo no puedo ser como Elí. Si yo incumplo mi responsabilidad como pastor, permitiendo lo que no debería permitir, Dios me castigará a mí como castigó al sumo sacerdote Elí. ¿Cuántos quieren que Dios me castigue a mí? Nadie quiere que Dios me castigue a mí. Yo tampoco quiero que Dios los castigue a ustedes. Y entonces la manera de evitar el castigo de Dios es obedecer y andar derechito como una vela. Y si no, viene castigo. Yo no quiero que Dios me castigue por ser blando, permitiendo que personas que están mal espiritualmente estén ministrando en la iglesia. El castigo a Elí y a sus descendientes viene en el capítulo 2, verso 30 al 36, que ya lo hemos leído, pero vemos que Dios confirma, que Dios no solamente a través del profeta le anuncia a Elí lo que va a sufrir, sino que Dios confirma a través del joven Samuel la profecía que Elí había recibido en el capítulo 3. Miren lo que dice el capítulo 3. Este es el sacerdote, el nuevo sacerdote que Dios va a levantar, porque va a permitir que estos dos el sumo sacerdote viejo, Elí, y sus dos hijos mueran. Entonces, en el capítulo 3 tenemos como el sueño de Samuel. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Claro que escaseaba porque eran unos patanes los que estaban en el ministerio. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya era un viejo, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Bueno, ya todos sabemos esta historia, ¿verdad? Elí le dijo: no, yo no te he llamado, vete, acuéstate. Vuelve el Señor a llamar otra vez a Samuel, y Samuel cree que es el sumo sacerdote el que lo está llamando, se presenta delante de él: ¿para qué me ha llamado? Y el sumo sacerdote le dice: no, yo no te he llamado. Mira, pero bueno, si vuelves a oír otra vez esa voz, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Verdad? Porque entonces Elí se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando a Samuel, y Samuel pensaba que era Elí, el sumo sacerdote. Por eso en el verso 9 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué pasa? Dice, no los ha estorbado. Era blando, era demasiado blando, no los había estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. No se le va a perdonar su pecado. Y Samuel, bueno, pues escuchó cómo Dios le estaba confirmando todo el castigo que iba a venir sobre la casa de Elí, como ya lo había profetizado anteriormente el profeta. Entonces Dios confirma al joven Samuel la profecía que Elí había recibido del profeta. Y en el capítulo 4 se nos relata una guerra entre Israel contra los filisteos, y viene la ruina total. En esa guerra viene la ruina total y se cumple la profecía. En esa guerra que está descrita en el capítulo 4, el pueblo de Israel fue derrotado. Los filisteos capturaron el arca del pacto. Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, murieron. Elí se desnucó al caer para atrás de la silla donde estaba sentado. La nuera de Elí se precipitó en el parto y dio a luz porque estaba embarazada, y al dar a luz se murió ella también. Los hijos murieron, y al niño que nació en ese parto donde la madre murió, le llamaron Icabod. Esto está en el capítulo 4, versículo 17. Vean ahí lo que dice, y el mensajero que vino de la guerra, le respondió a Elí: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada, una ruina. El verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y la nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría la madre, dando a luz, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Eso es lo que significa Icabod, el nombre que le pusieron al niño, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Una ruina, un fracaso completo. Ven ustedes la catástrofe, la ruina tan grande que viene al pueblo de Israel, a la familia sacerdotal, por ser demasiado blando, por ser demasiado tolerante con el pecado, con la desidia, con la indiferencia, con todo lo que se movía en el ministerio sacerdotal de los dos hijos de Elí. Ruina para todos, muerte, destrucción. Muere la nuera, mueren los dos hijos, muere el mismo Elí, el arca del pacto se la llevan los filisteos. Una ruina, un fracaso. Traspasada es la gloria del pueblo de Israel. Hermanos, y de aquí nosotros podemos extraer, ya voy concluyendo, pero de aquí nosotros podemos extraer que lo importante no son los dones que la persona pueda tener. Porque a veces hay personas que dicen: yo tengo este don, yo tengo este otro don. Lo importante no son los dones que la persona pueda tener. Lo importante es el fruto del Espíritu. Y para ver esta verdad, la vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 13, ese es un capítulo muy famoso. Es el capítulo que llamamos del amor. Ahí se nos explica lo que es el amor. Pero el amor a Dios,
el amor a Dios. Claro que también tenemos que amar a nuestros semejantes, pero primero, antes de amar a nuestros semejantes, es amar a Dios. Mira lo que dice. Dice, si yo hablase lenguas, están ahí en 1 Corintios 13. Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es lo que es el amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, los dones se terminarán, pero el amor no se va a terminar nunca, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sigue diciendo la palabra. Y concluye el versículo 13 del capítulo 13 diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero ¿cuál es el mayor? El amor es el mayor, hermano. Y cuando hablamos del amor, tráeme una campanilla que hay ahí dentro, Juan, encima de aquello, encima de la estantería. Cuando hablamos del amor, es el amor a Dios. Es el amor a Dios por encima de todas las cosas. No es el amor a los hombres. Claro que hay que amar a los hombres, pero a Dios hay que amarlo antes, gracias. A Dios hay que amarlo antes, mucho antes que lo que amamos a los hombres. En este capítulo podemos ver claramente que el amor debe ser por encima de los dones. Está bien los dones, pero si no hay amor, de nada sirve. En un edificio como este, por ejemplo, tenemos tres elementos básicos. Tenemos lo que son los cimientos, lo que son las paredes y lo que es el techo. Los dones, hablando de los dones que la persona pueda tener, los dones son como las paredes y el techo. Pero el amor es el cimiento, es la base sobre la cual nosotros tenemos que edificar. Algunas personas tienen dones de profecía, de discernimiento, de milagro, de sabiduría, de ciencia. Tienen dones, tienen paredes y techo, pero no tienen el fundamento del cimiento, por lo cual el cimiento es lo principal para poder edificar sobre ese cimiento. Lo primero de un edificio es el cimiento, la base, el fundamento. Eso es el amor a Dios y la pasión por las cosas de Dios. Si usted ama al mundo, si usted ama los juegos, el entretenimiento, los entretenimientos carnales, el fútbol, los deportes, la televisión, el placer, y usted no lee la Biblia, no la estudia, no la escudriña, no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta congregarse, entonces usted no ama a Dios. No tiene el amor, no tiene el fundamento, que es lo básico para entrar en el ministerio. Usted podrá tener dones, podrá tener lengua, interpretación de lengua, profecía, don de fe para trasladar los montes, podrá tener generosidad dando su dinero, dando sus diezmos, dando sus ofrendas, podrá tener dones de sabiduría, de ciencia, etcétera. Pero si no tiene amor, todo es como metal que resuena. Es como si yo hago esto. Esos son los dones. Metal que resuena. Címbalo que retiñe. Sí, yo hago así. Pin, pin, pin. Y ya ese sonido se voló y se desapareció. Lo importante es el amor. El amor a Dios, la pasión por las cosas de Dios, el desear estar en la casa de Dios, orando, adorando, buscando el rostro del Señor. Eso es lo principal. El amor
Lo dice bien claro el versículo 4, del 4 al 8. Ahí se explica, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca, siempre permanece. Pero las profecías, las lenguas, los dones, sean dones de ciencia, dones de sabiduría, dones musicales, dones de lo que quiera que sea, tienen que estar fundados para que sean útiles en la obra del Señor. Tienen que tener la base del amor, de la pasión a las cosas de Dios. Y con el versículo de Apocalipsis 2, del 1 al 4, quiero terminar ya para que este verso entiendan ustedes que ratifica o confirma lo que estoy diciendo acerca del amor. El amor. Miren lo que Dios le dice a la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4, a la iglesia de Éfeso. Dios le dice esto, fíjense lo que le dice, que no es poca cosa. Y lo que le dice es muy importante. Fíjense lo que le dice. Tanto lo bueno que le dice como lo malo que le dice. Porque hay que poner atención a las dos cosas. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia es el pastor. Dile al pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, este es Jesucristo, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, Jesucristo dice esto. Y Jesucristo le dice a Juan, que es el que tiene esta visión, que le diga eso al ángel de la iglesia, lo que él le está diciendo en el cielo. Porque Juan está en una visión, en un éxtasis en el cielo cuando recibe toda esta revelación. Miren lo que le dice. Fíjense, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate que era una iglesia que trabajaba fuerte y que tenía paciencia y que no podía soportar a la gente mala, a los malos, y que habían probado a los que decían que eran apóstoles y era mentira, no lo son, los has hallado mentirosos. También esto era otra cosa buena que tenía la iglesia de Éfeso. Y le dice más, dice, y has sufrido por amor a Cristo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oye, pues si tiene todo eso, entonces ya está bien. Si tiene todo eso que le está diciendo en el versículo 2, podemos decir, esta iglesia está perfecta, no le falta nada. Pues no, Señor, se equivoca. Sí le faltaba. ¿Qué le faltaba? El primer amor. Mira lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo bueno que le dice, cualquiera que se lea lo bueno que está haciendo esta iglesia, dice, oye, si está tan bien, y si ha trabajado tanto, y si ha probado a los que dice que son apóstoles, y si ha trabajado arduamente, y si ha sufrido, y si ha tenido paciencia, pues entonces está bien. Pues no, sí, todo eso estaba bien, pero le faltaba algo. Y algunas personas dicen, no, yo estoy haciendo esto, aquello y lo otro. Sí, vale, está bien, lo que está bien, pero no pienses que con hacer 2 o 3 cosas ya tienes toda tu vida perfecta delante de Dios. Siempre hay cosas que te faltan. Entonces aquí lo que el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Eres generoso, has sufrido, has tenido paciencia, has estado trabajando. Fantástico, todo lo que has hecho bueno, yo te lo reconozco. Pero has dejado tu primer amor. El primer amor no son solamente las buenas obras, como una persona puede pensar. Sí, incluye las buenas obras, pero el primer amor son las ganas, los deseos de orar, los deseos de adorar al Señor, los deseos de pasar tiempo en la presencia del Señor, comunicándose con Dios y adorándole y glorificándole. Para que lo entiendan mejor,
¿Cuál es el primer amor? ¿Cuáles son qué es lo que se manifiesta cuando una pareja, un hombre y una mujer, se enamoran? ¿Qué es lo primero que ellos quieren? Pues obviamente quieren estar juntos, quieren mirarse a los ojos el uno al otro, y cuando se casan, evidentemente quieren tener intimidad sexual. Ese es el primer amor. El hombre quiere estar con ella quiere estar con él, porque se aman de todo corazón. Esa intimidad que existe, o esa atracción fuerte y poderosa que existe entre la mujer y el hombre cuando se enamoran, esa es la atracción que Dios quiere que nosotros como esposa del Cordero tengamos hacia Él. Si le fallamos ahí y no tenemos ese deseo, esa gana, esa comunión íntima y profunda con Dios, mira, aunque tengas dones, aunque des tu dinero, aunque hagas un montón de cosas buenas, eso está bien, pero no es suficiente. Hay que tener esa atracción fuerte hacia la oración, hacia buscar de Dios, hacia leer la palabra de Dios. Eso es lo que es el primer amor. Igual que en una pareja, cuando se aman, pues quieren estar juntos, quieren mirarse a los ojos, quieren tomarse de la mano, quieren pasear, quieren caminar, quieren estar solos por ahí. Y cuando se casan, obviamente, pues lo que todos sabemos. Entonces, esa intimidad espiritual es la que Dios quiere para que tú y yo podamos estar en el primer amor. ¿Es bueno hacer buenas obras? Claro que sí, no faltaría más. Pero no son suficientes según lo que dice la palabra en este versículo. Amén. Pues venga, vamos a orar y vamos a inclinar el rostro ahí donde...